Tengan todos muy buenos días. Vamos a iniciar esta jornada en esta mañana. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a aprovechar esta hora para hacer un pequeño repaso de los contenidos que hemos visto y para ponernos todos, ¿verdad?, en sintonía. Ya dentro de poco iniciamos los exámenes de periodo, también las segundas evaluaciones para el segundo 35. Así es que creo que nos servirá de mucho hacer un pequeño repaso y para los que no han visto estos contenidos, pues les va a servir también. Entonces, comenzamos. Dijimos que en el segundo periodo íbamos a hablar sobre la sexualidad humana. Comenzábamos haciéndonos tres preguntas. ¿Qué sabemos de sexualidad? ¿Con quién hemos hablado de sexualidad? ¿Y qué actitud debemos de tomar frente a la sexualidad? Con eso iniciábamos y decíamos que para hacer referencia a la sexualidad o para comprender la sexualidad, teníamos que llegar hasta el concepto más básico, que es sexo, ¿verdad? Este término, esta palabra, hace referencia a un aspecto biológico. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando de algo que nosotros tenemos inherentes, ¿verdad?, que nosotros traemos desde nuestro nacimiento. Por eso hacemos relación a ese término, sexo, porque el sexo nosotros lo traemos cuando nacemos, obviamente, ¿verdad? Desde que nacemos, cuando nos estamos formando en el vientre de nuestra madre, se nos forman nuestros órganos genitales, nuestros órganos reproductores. Entonces, eso indica que el sexo está tan vinculado, está tan unido a la persona, al ser humano, que no se lo puede quitar. Esa es la sexualidad, ¿verdad? Es algo que nosotros tenemos y que no lo podemos quitar, no nos vamos a deshacer de ella, siempre la tendremos. Más adelante veremos cómo se va formando esta sexualidad o esta identidad de género que nosotros tenemos. Pero por lo general nosotros conocemos dos, que son los tradicionales, los básicos, que es masculino y femenino. Pues el hecho de ser masculino hace que nosotros tengamos distintos órganos sexuales, o sea, distintos órganos reproductores que el femenino. El femenino son diferentes a los nuestros. Entonces, cuando utilicemos la palabra o el término sexo, estaremos refiriéndonos en este caso a la parte biológica, no a otra situación o a otra forma, sino simple y sencillamente nos hacemos referencia a lo biológico. En este sentido, nosotros no nos diferenciamos de las otras especies, en este caso los seres vivos, ¿verdad? Los animales. También ellos poseen un órgano reproductor, también ellos poseen órganos sexuales. Entonces, ¿qué es lo que hemos creado o qué es lo que se ha realizado para hacer una diferencia entre los animales y los seres humanos? Hemos creado categorías dentro de las categorías biológicas y las categorías sociales. Las biológicas son las que utilizamos nosotros para referirnos a los animales. Macho, hembra, varón. Esas son categorías biológicas. Y cuando alguien hace referencia a estos nombres o está haciendo referencia a esas categorías biológicas que nosotros poseemos. Pero eso lo utilizamos solo para los animales en este caso. Nosotros utilizamos las categorías sociales, que son niño, niña, hombre, mujer, señorita, caballero,
Son categorías que nosotros hemos creado para diferenciarnos de los otros seres vivos. En la medida que nosotros nos vamos desarrollando, vamos creciendo, mm, se van dando distintas características sexuales. Tenemos las características sexuales primarias y las características sexuales secundarias. Las primarias son las que nosotros poseemos en nuestro nacimiento, ¿verdad? Por naturaleza. En este caso estamos hablando de nuestros órganos sexuales. Esas son las características primarias. Las características sexuales secundarias son las que van a dar de forma definitiva la apariencia corporal a la persona. Entonces, en este caso, estamos hablando de esos cambios físicos que nosotros observamos en los jóvenes, en los adolescentes, cuando comienzan su desarrollo, ¿verdad? En el caso de los niños, el cambio de la voz, el crecimiento del vello facial, el ensanchamiento de los hombros. En el caso de las niñas también tenemos la voz, el vello púbico, también se experimenta el ensanchamiento de las caderas y otras características sexuales que también nosotros experimentamos, ¿verdad? Que todos ustedes han experimentado o están experimentando en este momento. Esas son las características sexuales primarias y secundarias. Luego hablábamos del género y la cultura y decíamos que este término había sido utilizado por esta antropóloga, este personaje que ha trabajado mucho por la inclusión en cuanto a esta identidad de género que existe. Para ese tiempo, en el tiempo que ella existía, solamente habían dos, masculino y femenino, las tradicionales. Entonces ella en sus estudios, en su lucha, ella ha trabajado para que sea más inclusivo y como podemos ver, ella ha sido una activista LGBT. Entonces, eso nos dice bastante ya a nosotros de su lucha por la inclusión de los otros sexos. Entonces, estamos diciendo que ella utiliza este término de género en 1975, no es muy antiguo, ¿verdad? Es reciente. Entonces, lo utiliza para hacer esa diferencia entre algo que es natural, que es nuestro sexo, y algo que se va construyendo, que es el género. Entonces decimos que el género no es un hecho natural, sino un proceso histórico. Eso es lo que nos ayuda a comprender esta antropóloga. ¿Qué es género entonces? Género es una asignación cultural de identidades, roles y espacios a hombres y mujeres. Eso es género. La sociedad, la cultura nos va a asignar las cosas que nosotros hacemos. ¿Eso lo podemos cambiar? Claro, lo podemos cambiar. Nosotros formamos parte de esa sociedad, de esa cultura, entonces podemos modificarla. Y así es como se han ido modificando ciertos aspectos que estaban siempre establecidos para un tipo de género, ¿verdad? Hace 50 años no se concebía, no se podía ver a una mujer que realizara actividades de los hombres, como por ejemplo ser mecánico, conducir un autobús, era aspectos propios del hombre, ¿verdad? Del masculino. Entonces, eso ha ido cambiando. Nosotros lo podemos ir cambiando en la medida que vamos transformando nuestras costumbres, lo que nosotros pensamos y lo que realizamos. Este género se va a estructurar socialmente, como les decía, se va a aprender
Es dinámico, siempre va a estar en constante transformación dependiendo de la sociedad. Y es diferente para cada cultura y época, muy distinto lo que es ser género femenino en los países árabes a ser femenino en la cultura occidental. Muy, muy diferente. Incluso aquí, tan cerca que nosotros nos encontramos, la concepción de género masculino que tienen los guatemaltecos quizás varía en la concepción que nosotros tenemos como salvadoreños de ser masculino, ¿verdad? Son concepciones diferentes que la cultura influye mucho, la sociedad interviene mucho en este tipo de construcción social. Podemos decir entonces que lo biológico orienta lo social. Eh, Dependiendo del sexo que nosotros traemos, así se nos va orientando, así se nos va educando. Nuestros padres, cuando nosotros nacemos, nos empiezan a educar de acuerdo a nuestro sexo. Sería sumamente extraño, raro que algunos padres tengan un niño y desde el primer día de nacido, segundo día de nacido, comienzan a tratarlo como que si es niña, ¿verdad? O a la inversa. Sería sumamente extraño. Otra cosa es esa construcción que nosotros hacemos de forma individual cuando estamos descubriendo nuestras identidades, pero al inicio nuestros padres nos van a orientar de acuerdo a nuestro sexo. Eso es lo que normalmente nosotros en la sociedad hacemos. Pero alrededor de estos géneros, nosotros hemos creado ciertos mitos que lo que hacen es justificar a un género sobre el otro. Y eso le quita la oportunidad de crecer, de desarrollarse al otro sexo. Eso es lo que hacen los mitos. Y eso nosotros lo hemos creado, es cuestión de cultura, pero nosotros lo podemos transformar, podemos cambiarlo siempre. Hay muchos mitos en cuanto al género. Algunos de ellos podríamos mencionar, las mujeres son más sensibles, los hombres son más fuertes, los hombres no pueden cocinar, las mujeres no pueden conducir. Son mitos en cuanto al género, ¿verdad? En cuanto al género. Entonces encontramos nosotros tres aspectos importantes: el mito, el prejuicio y el estereotipo dentro de la cultura o dentro de la sociedad en cuanto a la formación de estos aspectos, mitos, estereotipos y géneros. El que es el mito es una creencia sin fundamento real y científico, ¿verdad? Es algo que nosotros creemos pero que no tiene ningún fundamento. Ese es el mito. Estos videos ya los habíamos visto, así es que solamente recordamos qué es cada uno de los elementos. El prejuicio es una opinión negativa y anticipada de algo o alguien que nosotros tenemos antes de conocerlo, antes de saber exactamente de forma real qué es. Nosotros elaboramos ciertos prejuicios, análisis, reflexiones antes de que son negativas. Ese es el prejuicio. Luego tenemos el estereotipo. ¿Qué es el estereotipo? El estereotipo es un modelo que representa cualidades y conductas de un grupo. Ese es el estereotipo. Bien.
Aquí tenemos dos películas que les recomendé que los pudieran ver cuando tuvieran tiempo. Son películas muy interesantes, muy importantes que nos ayudan a nosotros a reflexionar sobre estos aspectos, ¿verdad? Mito, prejuicio y estereotipo. Eh, Aquí les presento un pequeño ejercicio, espero que lo hayan realizado o si no, pues que lo realicen, ¿verdad? Así no tenemos dificultades en el examen para saber identificarlos. Elaborar 5 ejemplos cada uno de los términos. 5 mitos, 5 prejuicios y 5 estereotipos. Así se nos hace más fácil reconocerlo, ¿verdad? Y estamos hablando de mitos en cuanto al género, prejuicios en cuanto al género, estereotipos también. Luego hablábamos en lo último sobre identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? Al inicio comenzamos hablando sobre sexualidad y decíamos que la sexualidad está tan ligada que nosotros la traemos, la tenemos desde nuestro nacimiento. Entonces la identidad nosotros la vamos construyendo. Y también decíamos que el género es una construcción social, ¿verdad? Entonces esa identidad que nosotros construimos a lo largo de nuestra vida. Específicamente lo hacemos en esa etapa de transición que nosotros tenemos de la adolescencia a la juventud a la adultez. Entonces es importante que nosotros conozcamos qué es la identidad. Entonces vemos, esto lo encuentran en su libro, en el texto que tenemos de Santillana. Entonces decimos que la identidad va a integrar varios aspectos, no solamente es uno, sino que integra varios elementos. La autoconciencia, el sentimiento de identidad personal, las distintas carácter personal que nosotros tenemos. El cuarto, la proyección de sí mismo en los actos que nosotros realizamos. Y el quinto, la identificación con el grupo social. Estos son distintos componentes de nuestra identidad. Entonces, ¿qué es la identidad? Simple y sencillamente es la vivencia o la sensación de ser nosotros mismos, lo que nosotros experimentamos de forma individual. Obviamente nosotros percibimos distintas características que nos van a distinguir de los demás, ¿verdad? Y que nos permite a nosotros definirnos frente a otras personas. En este caso estamos hablando de otros aspectos como la autoimagen, el autoconcepto, cómo nosotros nos presentamos, cómo nosotros creemos que somos hacia los demás. O sea, eso tiene que ver mucho con nuestra identidad. Esto ustedes pueden buscarlo, lo tenemos en el libro, en la página número 12 y 13. Pero tenemos que agregarle el término, un término más, que es identidad de género. Entonces, ¿qué es la identidad de género o cómo podemos definir la identidad de género? Podemos hacerlo de dos formas. Y si se los llegara a preguntar en el examen, ustedes pueden colocar cualquiera de las dos, no hay ningún problema.
¿Cómo definimos la identidad de género? Primero, como una característica psicológica que se desarrolla entre 2 y 4 años de vida aproximadamente. Entonces, es una característica psicológica. Es algo que nosotros construimos. No traemos ya nuestra identidad con el sexo, no, sino que lo construimos. Eso es una característica psicológica. ¿Por qué lo hacemos entre 2 y 4 años? Hay solamente tomamos estas edades como parámetro, ¿verdad? Pero la identidad la vamos a construir durante mucho tiempo en nuestra vida, pero los 2 a 4 años es cuando iniciamos y cuando reafirmamos lo que nosotros somos. Un niño de 4 años, él ya se sabe si es niño o si es niña, ¿verdad? Difícilmente un niño de 4 años va a aceptar que es niña siendo niño o a la inversa. Él ya se reconoce como lo que es. Entonces, por eso colocamos esa edad como parámetro. Esa es la primera. Y la segunda es el conocimiento, la conciencia de que es masculino o femenino. Esa es la segunda característica de cómo podemos definir la identidad de género. Entonces podemos decir que es la forma de reconocerse de nosotros, ¿verdad? Como personas, como hombres o como mujer. Luego ustedes en su libro van a encontrar cómo se forma, cómo se va formando la identidad de género. Aquí lo tenemos. Lo hacemos a partir de diversos elementos. Primero tenemos la sociedad, segundo en nuestro interior psicológico. Decimos que la sociedad, porque es la sociedad la que nos va a proporcionar esos elementos que nos va a proporcionar esa guía para que nosotros aceptemos, para que reforcemos y para que desarrollemos lo que tenemos que realizar o lo que tenemos que hacer en medio de la sociedad. Y el segundo, en nuestro interior psicológico, porque nosotros también de forma interna estamos buscando, queremos encontrar quiénes somos. Y cuando estamos pequeños, nosotros en nuestros juegos podemos observar que los niños están buscando su identidad. Cuando la niña quiere hacer las cosas de la madre o cuando el niño quiere hacer las cosas del padre. Incluso hay niños que al ver a su madre también quieren imitarla a ella y quieren hacer lo que ella hace, ¿verdad? Pintarse, usar tipo de ropa, zapatos. ¿Eso es malo? No, no es malo porque el niño está buscando su identidad. Entonces ahí es donde interviene la sociedad y le dice que eso no es correcto de acuerdo a su sexo, ¿verdad? Eso es cuando estamos pequeños, obviamente ya cuando crecemos ya no influye tanto la sociedad, sino lo que nosotros queremos o deseamos, ¿verdad? Y es ahí donde se dan los distintos tipos de género, que es el video este que tenemos acá. Lo vamos a ver para recordar un poco sobre qué es la identidad de género.
Bien, como podemos ver aquí, hay una gran cantidad de identidades diferentes a las clásicas o a las tradicionales que nosotros conocemos, ¿verdad? Quizás más de alguno de ustedes ya conocerá o habrá escuchado o habrá investigado sobre algún tipo de identidad de las que se presentan aquí. Entonces es importante, bueno, que nosotros conozcamos para ir transformando poco a poco esta concepción en la sociedad de el hecho de nuestra identidad de género. Bien, ese es un video corto, pero que nos ayuda a ver un poco más amplio esta parte de la identidad de género. Tal vez un abanico de identidades que nosotros podemos encontrar y que quizás en más de alguna nosotros quizás nos identificamos o todavía estamos construyendo otra identidad o utilizamos una de esas, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros lo conozcamos. Como les decía, el género es una construcción social. O sea, la identidad de género es como yo me presento de lo que soy con esa construcción social. Luego vamos a ver otros elementos. ¿Cómo se construye la categoría de género? ¿Cómo se construye el hecho de ser, si nos vamos por lo clásico o lo tradicional, cómo se construye el hecho de ser masculino o de ser femenino? Entonces, primero tenemos la asignación de género. Decíamos que la asignación de género se realiza en el momento de nuestro nacimiento, incluso ahora con la tecnología, con todos los avances que hay en la medicina, la asignación del género se hace quizás en algunos casos a los 6 meses, a los 7 meses, cuando le realizan la ultra y descubren, observan
los órganos sexuales del niño o la niña. Entonces ahí el doctor determina y nos dice, ¿será niño o será niña? Entonces desde ese momento se está asignando ya un sexo al que va a nacer, ¿verdad? Se le está asignando ya un sexo y lo que hacemos nosotros obviamente es asignarle el género. Ese es el primero. El segundo es la identidad de género, lo que veíamos, es esa toma de conciencia que se adquiere al saberse qué es. Aquí quitamos esto de niño o niña porque es esa toma de conciencia que adquiere uno al saberse qué es lo que es. Y veíamos anteriormente en el video que hay muchas identidades de género. Entonces esa toma de conciencia es saberse lo que uno es. Y el tercero es el rol de género, que es ese conjunto de normas sociales y culturales que nos van a determinar, que van a decirnos qué es lo que somos y cuál es nuestra función, qué es lo que nosotros tenemos que desarrollar dentro de la sociedad, ¿verdad? Cada género tiene ciertos roles específicos que se le han asignado. ¿Esto lo podemos modificar? ¿Los roles de género? Claro que sí, lo podemos modificar, porque como decíamos, el género es una construcción social y así este rol de género ha ido modificándose a lo largo del tiempo. Ya les decía algunos de los ejemplos que se han ido dando. Un otro ejemplo más podría ser el hecho de la participación de las mujeres en la Fuerza Armada. Hace años no se concebía una mujer en el ejército, ahora sí, ¿verdad? Hoy es parte también de su rol que puede desarrollarlo perfectamente, adecuadamente, ¿verdad? Y así podemos ir mencionando otros ejemplos y también así podemos ir transformando este tipo de concepción, de construcción que nosotros tenemos en cuanto al género. Y nosotros podemos observar, podemos ver en las distintas universidades o en los distintos colegios qué tipo de carreras seleccionan más los hombres y las mujeres. Y podemos observar una clara tendencia, ¿verdad? De acuerdo al rol de género que se le ha asignado, que es que la sociedad, que la cultura asigna. Bien, con esto vamos a ir finalizando esta jornada, este tiempo, ¿verdad? Para ponernos, para recordar y para ponernos en contexto todos. Solamente recordarles que el control de lectura que estaba para el primer 35, todavía hay varios que no lo han realizado. Entonces yo voy a cerrarlo, voy a pasar sus calificaciones, entregarlas este día por la tarde o a más tardar mañana por la mañana tengo que entregar sus calificaciones. Entonces lo sentiré mucho si alguno todavía no lo ha realizado y lo quiere realizar eh, el fin de semana ya no podrá hacerlo, ¿verdad? Si no tenemos que seguir el procedimiento que nos pide el colegio ante una reposición de actividad, ¿verdad? Ustedes ya lo conocen, ya lo saben. Entonces yo les invito a que lo realicen este día, no es complicado, está fácil, lean la obra
y realizan las actividades. Se los decía desde el inicio del periodo para que no se nos complicara al final. Vamos leyendo poco a poco y vamos realizando poco a poco las actividades para que no se nos acumulen. Pero esa ya es decisión individual. Cada uno sabe, se organiza cómo puede hacerlo mejor. Así es que bien, no queda más que decir. Espero verles en el colegio para los que llegan al colegio, ¿verdad? De forma semipresencial. Y los que se quedan en casa, pues aprovechen también el tiempo y dediquen tiempo a cada una de las asignaturas. Poco a poco nos vamos acercando ya al final del periodo, así es que hay que irse preparando con tiempo. Solamente les recuerdo que vamos a realizar un laboratorio, un pequeño laboratorio, en una hora clase. Entonces espero que siempre estén pendientes para que no tengan dificultades. Y si por ciertos motivos no pueden conectarse, entonces comuníquenlo al tutor, comuníquenmelo a mí para poder solventar esa dificultad con una reprogramación o con otro tipo de actividad que se pueda realizar. Así que muchas gracias chicos por estar siempre pendiente de la asignatura, de los contenidos. Espero que les salga muy bien en esta semana. Cuídense, nos vemos hasta la próxima.